Dicen que una madre nunca deja de ser madre, incluso cuando los hijos ya son adultos, exitosos, lejanos. Que el amor de madre es terco, insistente, a veces ingenuo. Y quizás eso era exactamente lo que le pasaba a Elena. Desde que enviudó, hacía ya 9 años, su casa se había ido quedando en silencio. Los pasos de su marido ya no resonaban en el pasillo, y su hijo Matías, su orgullo más grande, se había marchado a la capital, donde construía una carrera brillante como abogado. Elena, a sus 62 años, era una mujer dulce, de voz suave, manos temblorosas y ojos que aún conservaban esa chispa de juventud cuando hablaba de lo que más amaba, su hijo, pero el silencio pesaba. Las paredes, que antes estaban llenas de ruido y risas, ahora solo devolvían ecos de recuerdos. Así que una tarde, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, tuvo una idea. Una idea que nació desde la ternura, desde la necesidad de sentirse cerca, de mantenerse viva por dentro. Abrió su portátil, creó un blog gratuito y lo tituló Recuerdos de Mamá. Nada grandioso. Algo íntimo. Algo para ella, y para quien quisiera leer. La primera entrada fue sencilla. Lo hice con amor, escribió en el encabezado. Luego vino el relato. La vez en que Matías se perdió en el supermercado a los 4 años y apareció llorando abrazado a una señora desconocida, llamándola Mamá 2. Elena escribió riendo. Y llorando. Porque mientras narraba aquel día, podía oler nuevamente el pasillo de lácteos, sentir el pánico en el pecho y revivir el alivio cuando lo tuvo de nuevo entre sus brazos, publicó. Cerró la laptop. Y pensó que nadie leería. Pero al día siguiente, su bandeja de entrada tenía 5 comentarios. Todos anónimos, todos cálidos. ¡Qué hermosa historia!, decía uno. Me hizo llorar, me recordó a mi madre, decía otro. Elena sonrió. Sintió que no estaba sola. Con los días, escribir se volvió un ritual. Todas las tardes, después del té, compartía un nuevo pedazo del pasado. Y no eran solo anécdotas, eran emociones encapsuladas en palabras. El primer diente de Matías. La vez que creyó que un monstruo vivía bajo su cama. O cuando le cantaba bajito para que pudiera dormir en noches de fiebre. El blog comenzó a circular. Una influencer local lo compartió en sus historias. No sé quién es esta señora, pero escribe con el alma. A la semana siguiente, un portal de maternidad lo mencionó en una nota titulada 10 blogs que te harán llorar de amor, y Elena, que nunca había buscado fama ni seguidores, de pronto tenía miles. Mujeres de su edad, jóvenes mamás, incluso algunos hombres, leían sus recuerdos con ternura y nostalgia. Le escribían cosas como ojalá mi mamá hubiera hecho esto por mí o este blog me reconcilió con mi infancia. Cada comentario era un abrazo virtual. Cada gracias por compartir era una razón para seguir. Y en el fondo, Elena creía que su hijo, aunque no comentara ni dijera nada, debía estar leyendo. Tal vez, incluso, sonriendo. Porque como no iba a alegrarse de que su historia tocara corazones, para ella, cada línea escrita era un acto de amor. No buscaba reconocimiento, ni dinero, ni validación. Solo quería que el mundo supiera cuánto había amado ser madre. Y especialmente, cuanto había amado a Matías, había quienes le decían que era una madre ejemplar. Otros, que sus historias les daban esperanza. Pero lo más importante para Elena era que sentía que, de algún modo, estaba recuperando algo que había perdido con el paso de los años. Porque revivir esos momentos la hacía sentirse viva, necesaria, real. Y no solo una sombra en una casa vacía. Así pasaron los meses. Y con cada publicación, el blog crecía. Elena nunca usaba su apellido, ni mencionaba datos comprometedores. Pero las historias eran tan personales, tan específicas, que cualquiera que conociera a Matías, aunque fuera poco, sabría de quién hablaba, y eso, aunque ella no lo sabía aún, sería el principio de una herida profunda. Pero en ese momento, en esa calma antes de la tormenta, Elena solo pensaba en lo bonito que era recordar. En lo hermoso que era revivir el amor en forma de palabras. Porque para ella, lo hacía con amor. Siempre. En su sala modesta, rodeada de plantas que cuidaba con la misma ternura con la que había criado a Matías, Elena escribía con devoción.
Había encontrado un propósito inesperado, una chispa que la mantenía viva. Cada publicación era una ventana al pasado, y cada recuerdo, un pequeño homenaje al niño que había sido su vida entera, pero ahora el niño era un hombre. Un hombre de trajes caros, de lenguaje técnico, de causas ganadas en tribunales. Matías era un abogado reconocido en la ciudad, respetado por sus colegas, temido por sus adversarios. Su nombre aparecía en notas de prensa, en boletines jurídicos, en columnas de opinión. Lo llamaban el fiscal de acero. Y, sin embargo, seguía siendo el niño que hablaba dormido, el que lloraba si lo dejaban solo en la habitación. Elena no lo decía con burla. Lo decía con ternura. En uno de sus relatos más leídos, narró cómo una noche, con apenas 8 años, Matías se despertó gritando por una pesadilla y se metió a la cama con ella. «Mamá, soñé que te ibas y no volvías», le había dicho con los ojos llenos de lágrimas. Elena compartió ese recuerdo con una frase al final que enterneció a miles de lectores. A veces, los hombres más fuertes fueron niños asustados que solo querían a su madre cerca. La publicación se volvió viral. Las redes sociales explotaron de emoción. «Esto me rompió el corazón, qué niño tan hermoso, ojalá todos los abogados fueran así de humanos», comentaban algunos. Otros, sin embargo, comenzaron a hilar fino. Investigaron. Buscaron entrevistas. Vieron fotos de Matías en eventos legales. Y no tardaron en hacer la conexión. «¿Este niño no será Matías Fuentes, el abogado?», preguntó un usuario en Twitter. Otro respondió con una imagen, Matías en una conferencia, con el rostro serio, bajo la frase «el fiscal implacable». La comparación era inevitable, y entonces, los comentarios cambiaron de tono. Lo que era ternura se volvió chiste. Memes. Videos editados con su rostro y frases del blog. Uno en particular mostraba una foto suya en toga, junto a una leyenda, el abogado que mojaba la cama hasta los 9 años. Más de 1 millón de reproducciones en una tarde. Elena no lo sabía. Ella seguía escribiendo desde su rincón, creyendo que compartía amor, no vergüenza. Creía que su hijo, si acaso se enteraba, lo tomaría con humor. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en recordar la infancia? ¿No es acaso una etapa sagrada, intocable, inocente? Matías, sin embargo, no opinaba igual. Una noche, sin previo aviso, apareció en casa de Elena. No la visitaba con frecuencia, pero cuando lo hacía, solía traer flores o algo de pan dulce. Esa vez no trajo nada. Solo un rostro tenso, cansado, herido. Elena, emocionada, lo recibió con los brazos abiertos. «¡Qué alegría, hijo! Justo estaba escribiendo sobre ti, ¿te acuerdas de la vez que...?» Pero Matías la interrumpió. Con suavidad, pero con firmeza, «Mamá, necesitamos hablar». Se sentaron en la cocina. Elena sirvió café, él no lo tocó. Y entonces, con la voz baja pero decidida, Matías le explicó que sus historias estaban afectando su imagen pública. Que sus colegas se burlaban. Que sus clientes dudaban. Que ya no era solo un tema de recuerdos tiernos, sino de privacidad, de dignidad. «Yo sé que lo haces con amor, mamá», dijo. «Pero hay cosas que deberían quedarse entre nosotros». Elena se sintió desconcertada. Como si le pidieran dejar de respirar. Miró a su hijo con los ojos llenos de incomprensión. «¿Te avergüenzas de mí? ¿Te da vergüenza lo que fuiste?» «No es eso», respondió él, cansado. «Me avergüenza que el mundo lo sepa. Que usen eso para destruir lo que he construido, pero son historias hermosas, para ti, sí. Para mí, son cosas que ya no quiero recordar. No de esa forma. No con millones de extraños opinando». Elena se quedó en silencio. No entendía. Como algo escrito desde el amor podía causar daño, esa noche, Matías se fue sin abrazos, sin sonrisas. Elena lo vio marcharse desde la ventana y algo dentro de ella se rompió un poco. Pensó en cerrar el blog. Pensó en hacerle caso. Pero luego leyó los comentarios de sus lectores, los mensajes de agradecimiento, las historias que otras madres le contaban inspiradas en la suya. Y dudó, «Solo estoy contando lo que viví con él», se decía. «No hay malicia en lo que hago». Creyó que el tiempo calmaría las aguas. Que su hijo entendería. Que, al final,
El amor sería más fuerte que la incomodidad, pero no sabía que la siguiente vez que recibiría noticias de Matías no sería por una visita, ni por una llamada, sino por una notificación judicial. Elena jamás había recibido una carta del juzgado. Las únicas notificaciones que llegaban a su puerta eran de impuestos municipales o avisos del centro médico. Así que cuando vio al cartero en la puerta, con un sobre de borde rojo y su nombre completo impreso en letras negras, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Elena Ramírez de Fuentes?, preguntó el hombre, con un tono formal que parecía sacado de una película. Sí, soy yo, debe firmar aquí. Elena tomó el bolígrafo con manos temblorosas. La puerta quedó entreabierta. El té que había dejado sobre la mesa ya estaba frío. Y la vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar con ese sobresellado. Se sentó en su sillón preferido, con el sobre en el regazo. Tardó varios minutos en abrirlo. No porque no quisiera saber, sino porque una parte de ella ya lo intuía. Sentía en el pecho un nudo antiguo, como si la culpa se le hubiera adelantado. Al final, rompió el sello. Y leyó: demanda por invasión de la privacidad. Daño moral. Solicitud de medidas cautelares. Firmado, Matías Fuentes Ramírez. Elena no podía creer lo que estaba leyendo. Releyó cada línea, con las lágrimas empañándole los lentes. ¿Su hijo? ¿Su Matías? ¿El niño que ella había criado sola, defendido contra todo y contra todos? El mismo que lloraba si ella no lo abrazaba antes de dormir. Sintió un vacío en el estómago. Como si le hubieran arrancado algo vital. Dejó caer los papeles al suelo. Y se quedó allí, en silencio. El reloj marcaba las 4:27. El mundo seguía girando. Afuera cantaban los pájaros. Pero adentro, algo se había roto de forma irreparable. Intentó llamarlo. 1, 2, 3 veces. Sin respuesta, escribió un correo, sin saber qué poner. Lo borró. Luego redactó otro, más corto, solo 2 palabras. ¿Por qué? Nunca lo envió. Elena no era una mujer confrontativa. Siempre evitó los conflictos. Su carácter era suave, conciliador. Pero esto la desbordaba. No entendía. No podía entenderlo. ¿En qué momento pasó de ser una madre orgullosa a una invasora de privacidad? ¿Dónde estaba el límite entre recordar y dañar? Y quien lo había cruzado realmente, las noticias no tardaron en hacerse eco. En portales locales, con titulares sensacionalistas, el abogado del año demanda a su madre por difundir su infancia en Internet. Los comentarios eran un campo minado. Algunos defendían a Matías, otros lo tachaban de ingrato. Unos aplaudían su firmeza. Otros lo destrozaban por deshumanizado, pero Elena no leía comentarios. Apenas podía levantarse. La casa se volvió un reflejo de su estado emocional, desordenada, apagada, triste. Ya no escribía. Ya no abría el blog. Solo lloraba en silencio, preguntándose en qué momento todo se había salido de control. Una amiga del barrio, Clara, fue la única que se atrevió a visitarla. Elena, ¿qué pasó? ¿Te ves tan mal?, me demandó, respondió sin mirar. Mi hijo me demandó. ¿Qué? Matías. ¿Por qué? Por escribir. Por recordar. Por amar demasiado, supongo. Clara intentó consolarla, pero no había palabras suficientes. Porque no se trataba solo de un proceso legal. Se trataba de una herida emocional. De una traición profunda. De un hijo que, sin aviso, convirtió los recuerdos en armas. A los pocos días, recibió una citación para presentarse en el juzgado. Elena, que nunca había pisado un tribunal, ahora tendría que defenderse como si fuera una criminal. Pasó noches sin dormir. Recordó cada texto que escribió. Cada anécdota. Cada línea. Se preguntaba si realmente había expuesto demasiado. Si debió haber sido más cuidadosa. Pero ¿cómo se mide el amor? ¿Cómo se encierra el pasado en un cajón, cuando todo lo que tiene son memorias? Una mañana, se miró al espejo. Estaba demacrada. El rostro pálido, las ojeras profundas. No se reconocía. Pero sabía que no podía evitarlo más.
tendría que enfrentar a su hijo. No en la cocina, como antes. No con un café de por medio. Sino en un juzgado, frente a un juez, con abogados, testigos y protocolos. El día llegó. Entró al edificio con pasos lentos, pero firmes. Llevaba un vestido azul marino, el mismo que usó en la graduación de Matías. Tal vez por nostalgia. Tal vez como escudo, lo vio a lo lejos, en la sala de espera. Matías, con su traje oscuro, su maletín de cuero y esa expresión dura que usaba para sus casos. No se saludaron. No cruzaron miradas. Y eso fue, quizás, lo más doloroso de todo, porque en ese momento, Elena entendió que ya no eran madre e hijo frente a frente. Eran dos partes enfrentadas. Dos mundos que hablaban idiomas distintos. Y el amor, ese amor que todo lo había guiado, ahora quedaba arrinconado en una esquina del tribunal, esperando que alguien lo defendiera. La sala de audiencias estaba llena de un silencio incómodo, casi artificial. Elena se sentó en la primera fila del lado derecho, sola, con los dedos entrelazados sobre el regazo y la vista fija en el piso. Frente a ella, unos metros más allá, Matías conversaba en voz baja con su abogado. Llevaba el ceño fruncido, pero no había rastro de enojo, solo cansancio. Una tristeza contenida. El juez, un hombre de edad media con rostro impasible, entró puntual y pidió que las partes se pusieran de pie. Elena obedeció con torpeza, como si estuviera en un lugar donde no pertenecía. Y quizá, en cierto modo, así era. La audiencia comenzó con formalidades jurídicas. Luego, el abogado de Matías tomó la palabra. Señoría, comenzó, con tono neutro. El señor Matías Fuentes Ramírez solicita medidas de protección de su privacidad frente a una serie de publicaciones realizadas por su madre, la señora Elena Ramírez, en un blog de acceso público. Las publicaciones, si bien cargadas de afecto, incluyen detalles íntimos de la infancia del demandante que, al ser expuestos sin consentimiento, han generado un impacto negativo en su imagen profesional y personal. Elena apenas entendía la mitad del lenguaje legal. Pero cada palabra la golpeaba. Demandante. Impacto negativo. Sin consentimiento. Era como si la estuvieran despojando del derecho de recordar. El abogado hizo una pausa y proyectó una serie de capturas de pantalla en una televisión. Fragmentos de su blog, resaltados en amarillo. Comentarios de usuarios. Capturas de memes. Videos editados con burlas. Y finalmente, mensajes de clientes de Matías, preguntando si era cierto todo lo que su madre decía. La pantalla era un espejo cruel. Cada texto, cada frase escrita con amor, ahora se leía como si fuera una traición. Una exposición innecesaria. Una invasión. Elena sintió la garganta cerrarse. Pero no lloró. Aún no, su señoría, continuó el abogado, no se trata aquí de juzgar la intención de la señora Ramírez, sino las consecuencias objetivas de sus actos. Mi cliente ha sido objeto de burlas públicas. Su autoridad profesional ha sido cuestionada. Y, más allá de lo laboral, ha sufrido una afectación emocional profunda al verse infantilizado frente a sus colegas, clientes y el público en general. Cuando el abogado terminó, el juez lo miró con atención y luego dirigió la palabra a Elena. ¿Tiene usted algo que decir en su defensa? Elena se levantó. Las piernas le temblaban, pero su voz, al principio débil, fue encontrando fuerza. Señoría, yo no soy escritora. Ni entiendo de leyes. Solo soy una madre que escribió sobre su hijo porque lo ama. Porque esos recuerdos son lo único que me queda. Mi esposo murió hace años. Y desde entonces, vivo sola. Este blog era mi forma de sentirme viva. Nunca imaginé que eso lastimara a nadie. Mucho menos a mi hijo. Hubo un silencio largo. El juez asintió, sin mostrar expresión. ¿Revisó usted el impacto que sus textos podían tener sobre la vida de su hijo actual? No. Solo pensaba en lo que fue, no en lo que es. Quizá cometí un error. Pero jamás con mala intención. El abogado de Matías pidió la palabra de nuevo. Con todo respeto, su señoría, este no es un caso de intenciones, sino de consecuencias. Elena se sentó, derrotada. Fue entonces cuando Matías se levantó. No era necesario. Su abogado ya había hablado.
Pero algo en su interior lo impulsó. Señor juez, solo quiero agregar algo. Esta no es una pelea entre madre e hijo. No lo veo así. Pero, cuando le pedí que parara, cuando le pedí que dejara de contar esas cosas, ella no lo hizo. Y eso me rompió. No por los detalles, sino porque no me escuchó. Porque no me vio como soy ahora. Me sentí de nuevo como ese niño asustado que lloraba por las noches, pero sin nadie que me abrazara. Su voz se quebró. Elena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al abogado. Vio al niño. Vio a su hijo. El juez suspiró. Hizo algunas anotaciones. Luego, anunció que emitiría la sentencia en los próximos días. La audiencia terminó. Elena salió del tribunal sola, como entró. Pero algo dentro de ella había cambiado. No era ira. No era rencor. Era una tristeza serena, densa. De esas que no gritan, pero lo inundan todo. En la puerta, volvió a mirar a su hijo. Él la observó, dudando. No se acercaron. No se dijeron nada. Solo intercambiaron una mirada larga, cargada de todo lo que no podían decirse en ese momento, y luego, cada uno tomó un camino distinto. En su casa, Elena se sentó frente al computador, abrió el blog, y no supo qué hacer. Su dedo temblaba sobre el mouse. No podía escribir. Pero tampoco podía cerrar la página. Era como si la historia entera estuviera detenida ahí, esperando una decisión. En ese instante, por primera vez, se preguntó seriamente, ¿fui una mala madre? Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada frente al portátil, viendo la pantalla encendida del blog, sin escribir, sin mover un solo músculo. Era como si su historia estuviera congelada justo antes del punto final. Y en esa pausa infinita, las dudas comenzaron a invadirla. Recordó los años de crianza. No los ideales, los reales. Las noches sin dormir, los gritos ahogados en la almohada, el miedo constante de no estar haciendo lo correcto. Ser madre había sido su acto de amor más puro, y también su mayor sacrificio. Había dejado su carrera como bibliotecaria cuando Matías cumplió 2 años. El trabajo le encantaba, estar rodeada de libros, organizar historias, vivir entre silencios que hablaban. Pero Matías era un niño frágil. Enfermo seguido, temeroso del mundo. Los médicos decían que necesitaba estabilidad, que cualquier cambio podía afectarlo emocionalmente, y ella, sin pensarlo 2 veces, se quedó en casa. Durante años, su mundo fue él. Cocinaba lo que le gustaba, organizaba juegos que lo hacían reír, aprendió a detectar sus cambios de ánimo como si fueran códigos secretos. Cuando Matías fue víctima de bullying en la escuela, Elena fue hasta el colegio y enfrentó al director, a los maestros, a los padres. Nadie se metía con su hijo. Cuando tuvo que vender su anillo de bodas para pagarle unas clases de refuerzo en matemáticas, lo hizo sin pestañear. Cuando se enfermó de neumonía, Elena durmió sentada a su lado 5 noches seguidas, tomando su temperatura cada hora, temiendo que no despertara, y ahora, frente a la pantalla del blog, lo único que podía preguntarse era, ¿realmente había cruzado un límite? ¿O el mundo se había vuelto tan frágil que ya no podía uno recordar sin pedir permiso? Con el paso de los días, llegaron las respuestas judiciales. El juez había emitido la sentencia, fallaba a favor de Matías. Elena debía eliminar todo el contenido del blog en un plazo de 72 horas, abstenerse de realizar futuras publicaciones que involucraran a su hijo sin consentimiento y pagar una multa simbólica por daño moral. No era el dinero lo que dolía. Era la prohibición. El mandato de silencio. La orden de borrar su memoria. Elena no discutió. No apeló. No se defendió. Hizo lo que le pedían. Uno por uno, eliminó los textos. Le costó. Como si arrancara páginas de un diario escrito con sangre. Cada clic era un duelo. Cada historia que desaparecía, un pedazo de alma que se le iba. Cuando terminó, cerró la laptop con una lentitud casi ritual. Y lloró. Lloró como no lo hacía desde la muerte de su esposo. Lloró como si con cada lágrima estuviera limpiando los restos de una maternidad que ahora, de alguna manera, le pertenecía menos. El día de la sentencia no hubo abrazos. Matías no la llamó. No la buscó.
Salió del juzgado cabizbajo, con los ojos húmedos, pero no dijo nada. Se subió a un taxi y se fue. Elena lo vio desde lejos. No lo siguió. No lo detuvo. Ya no sabía si tenía derecho. Las semanas siguientes fueron de vacío. Su casa se volvió aún más silenciosa. Las plantas comenzaron a marchitarse. Las tazas del desayuno quedaban sin lavar. Ya no llegaban notificaciones. Nadie preguntaba por sus relatos. El nombre Recuerdos de Mamá había desaparecido de los buscadores. Como si nunca hubiera existido. Una mañana, Clara la visitó de nuevo. ¿Y ahora qué vas a hacer, Elena? Elena la miró con los ojos apagados. Se encogió de hombros. No sé. Tal vez nada. Tal vez eso es lo que queda cuando uno hace todo por amor y aún así se equivoca. Clara le apretó la mano. Intentó animarla. Pero el dolor de una madre no se remedia con frases de consuelo. Es un dolor sordo, profundo, que se clava como raíz en el pecho. Elena empezó a preguntarse si todo ese amor que había sentido fue correcto. Si se había entregado demasiado. Si crió a Matías con tanta intensidad que no lo dejó crecer. Si lo envolvió tanto en ternura que lo asfixió. Si, sin quererlo, había mantenido viva la imagen del niño y no del hombre que necesitaba ser. Se dio cuenta de que, en sus historias, Matías siempre era pequeño. Siempre vulnerable. Nunca abogado, nunca adulto. Tal vez, pensó, eso era lo que le había dolido más, no verse reflejado como era, sino como fue. No ser respetado en su presente, sino expuesto en su pasado. La comprensión llegó, lenta y dolorosa. Como una verdad que uno no quiere mirar, pero que termina imponiéndose. Una tarde, encontró una vieja grabación en casete. Era la voz de Matías, con 6 años, cantando una canción inventada. Su voz dulce, aún sin pronunciar bien las R's. Elena la escuchó una y otra vez. Sonrió. Lloró. Y luego apagó el reproductor. Ese día, decidió guardar todas las fotos, las cartas, los dibujos, los peluches. No los tiró. Solo los guardó. En una caja grande, con una nota en la tapa, todo lo que no olvidaré, aunque ya no pueda contarlo, y así, en silencio, Elena comenzó un nuevo duelo. No el de una muerte física, sino el de una separación emocional. El de una madre que, por amor, había perdido el derecho a contar su historia. Y el de un hijo que, por protegerse, había tenido que alejarse de lo que más amó. Pasaron los meses, y aunque en apariencia todo seguía igual, algo dentro de Elena se había quebrado de forma irreversible. Se había vuelto más callada, más liviana al caminar, como si ya no llevara consigo esa energía maternal que solía envolver a quienes la rodeaban. Ya no hablaba de Matías. Ni siquiera cuando alguien lo mencionaba. Se limitaba a sonreír cortésmente y cambiar de tema, pero por dentro la herida sangraba lento. Una tarde, mientras sacaba ropa vieja del armario, encontró una caja que no recordaba haber guardado. Era pequeña, polvorienta, con una cinta azul atada con doble nudo. La abrió con cuidado. Dentro, había un álbum de fotos de su juventud, recortes de prensa de cuando trabajaba como bibliotecaria y una carta que ella misma había escrito a los 38 años, en plena madrugada, cuando Matías tenía apenas 7. La carta comenzaba así: querida Elena del futuro, cuando leas esto, tu hijo ya no será un niño. Tal vez ya no viva contigo. Tal vez ni siquiera te visite seguido. Pero quiero que recuerdes esto: todo lo que hiciste por él, lo hiciste con amor, incluso cuando te sentiste sola, incluso cuando él no lo entendió. Elena se derrumbó sobre la cama. Esa versión suya del pasado la abrazaba ahora desde el papel. ¿Cómo se llega al punto donde una madre duda de todo lo que fue? ¿Cómo se reconstruye la identidad cuando ser madre ha sido el centro de todo por más de 3 décadas? Y entonces, entre lágrimas, la pregunta volvió a golpearla con fuerza: ¿fui una mala madre? Elena no sabía la respuesta. Recordaba cómo cada Navidad se desvivía por hacer que Matías creyera en la magia. Cómo le escribía cartas a nombre de los Reyes Magos y escondía los regalos bajo la cama. Recordaba las veces que lo vio fracasar y nunca lo dejó rendirse. Recordaba haber renunciado a todo sueño personal para asegurarse de que él pudiera cumplir los suyos. Eso era ser mala madre,
pero también recordaba cuando Matías era adolescente y le pedía más espacio, más libertad. Recordaba cómo ella se aferraba a él, como si al soltarlo un poco, lo perdiera para siempre. Y recordaba, con un nudo en la garganta, las veces que lo hizo sentir culpable por alejarse, sin siquiera darse cuenta. Elena había vivido a través de Matías. Cada triunfo suyo era el suyo. Cada caída, un puñal. Y ahora lo entendía, eso también era una carga, porque había olvidado algo esencial. Matías no era una prolongación de ella. Era su hijo, sí. Pero también era un ser separado, con derecho a su propia historia, a su propio relato. A decidir qué parte de sí mostrar, y qué parte proteger. Elena se paró frente al espejo esa noche. Se miró largo rato. Y por primera vez en mucho tiempo, no se vio como la madre de alguien. Se vio como una mujer. Una mujer que amó con intensidad. Que se equivocó. Que no supo soltar. Y que, sin embargo, seguiría amando hasta el último suspiro. En los días que siguieron, se propuso salir de la casa al menos una vez por día. A caminar. A ver gente. A respirar. Aunque fuera difícil. Aunque el mundo pareciera haber cambiado para siempre, recibía aún algunas cartas de sus lectoras fieles que la buscaban aunque su blog ya no existiera. Una de ellas, Teresa, le escribió: no importa lo que diga la ley. Usted me hizo recordar que ser madre también es narrar, también es sostener con palabras lo que el tiempo quiere borrar. Elena guardó esa carta en el mismo cajón donde había puesto la vieja cinta azul, pero no volvió a escribir. No en internet. No en ningún lado. En vez de eso, empezó a llenar cuadernos que nadie leería. Notas para sí misma. Reflexiones. Recuerdos que ya no necesitaban público. Se dio cuenta de que escribir no era el problema. El problema era haber confundido el amor con la necesidad de ser vista. El vacío no lo llenaba el blog. Lo llenaba la conexión. Y esa conexión, ahora, estaba rota. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Matías tampoco dormía bien. Desde que la sentencia fue emitida, algo dentro de él no le daba paz. Al principio, sintió alivio. Luego, culpa. Y después, una mezcla amarga entre ambas. Sabía que su madre no había actuado por maldad. Pero también sabía que necesitaba ese límite. Que necesitaba romper con esa imagen eterna de niño que ella se empeñaba en conservar. Había intentado explicar. Había pedido. Había suplicado con palabras suaves. Pero no funcionó. Y al final, eligió la única vía que le daba control, la legal. Sin embargo, no celebró la victoria. Ni una sola vez. Ni una cena, ni una copa de vino. Solo silencio. Solo el eco de una madre que ya no llamaba, que ya no enviaba mensajes, que ya no le preguntaba si había comido o si dormía bien, y aunque él lo había provocado, también lo extrañaba, porque al final, detrás del profesional impecable, del abogado de causas complejas, seguía siendo Matías. Ese niño asustado, aferrado a los bordes de la cama, que temía que su mamá se fuera y no volviera más. Elena no esperaba justicia. Ya no. Ni siquiera tenía esperanza de reconciliación. Lo que quería, aunque no supiera cómo pedirlo, era paz. Una paz que no llegaba ni con el paso del tiempo ni con las palabras de consuelo de quienes la rodeaban. Era una paz más profunda. Una que solo nace cuando aceptamos que no todos los lazos se restauran, y que a veces el amor, aunque intacto, debe vivir en silencio. El día de la sentencia se había sentido como una ejecución emocional. Pero con el tiempo, entendió que ese fallo también era un cierre. Una forma, dolorosa, sí, de ponerle límites a una relación que nunca los tuvo. Porque su maternidad había sido ilimitada, absoluta, omnipresente. Y eso, sin darse cuenta, también podía asfixiar, pero el dolor no era solo de Elena. Matías, en su apartamento pulcro y moderno, tampoco lograba encontrar alivio. El fallo del juez le había dado la razón, pero no la paz. Dormía mal. Comía poco. Y pasaba las noches revisando su correo, como si esperara una señal, un mensaje, un gesto de su madre.
Pero no llegaba nada, lo había logrado, ella lo había eliminado de sus relatos, de sus textos, de su mundo virtual. Lo había hecho invisible. Y eso dolía más de lo que jamás imaginó. Intentó concentrarse en el trabajo. Casos, audiencias, clientes. Su agenda estaba llena. Su reputación, intacta. Pero había algo que no podía explicar, una voz interna que lo acusaba en silencio. Que le decía que, en su afán de ser respetado, había destruido a la única persona que siempre lo vio como alguien digno de amor sin condiciones. Una tarde, mientras revisaba antiguos correos, encontró uno que ella le había enviado años atrás, cuando él aún estudiaba Derecho. El asunto decía, orgullosa de ti. El cuerpo del mensaje solo tenía una línea, te estás convirtiendo en un hombre justo. Papá estaría tan feliz. Yo ya lo estoy. Matías cerró el portátil de golpe. Sintió que el pecho se le comprimía. Salió del departamento, caminó sin rumbo, terminó en un parque. Allí, entre el murmullo de hojas y los gritos de niños, se preguntó en voz baja, ¿qué he hecho? 2 semanas después, Elena recibió una carta certificada. Tembló al ver el sobre. Temía que fuera otra citación. Otro recordatorio de sus errores. Pero al abrirlo, encontró algo distinto, era una hoja impresa con el sello del juzgado. El encabezado decía, sentencia dictada por el juzgado civil número 18. Elena pensó que ya lo había leído todo. Pero había algo nuevo. Una nota al pie, redactada por el propio juez, era breve, el tribunal considera que el caso ha sido resuelto conforme a derecho. No obstante, y en calidad de reflexión personal, fuera de todo marco legal, me permito recordar a las partes que el amor, cuando se transforma en daño, puede necesitar distancia para sanar, pero no por ello deja de ser amor. Elena leyó esa frase varias veces. Era extraño que un juez escribiera algo así. No tenía peso legal. No cambiaba la sentencia. Pero tocaba algo muy profundo. Porque hablaba justo de lo que ella sentía, que su amor, torpe, excesivo o inoportuno, nunca dejó de ser real. Esa noche, decidió hacer algo que había evitado por meses. Fue al cuarto donde guardaba la caja con todos los recuerdos de Matías. Sacó uno por uno, los dibujos de la infancia, las fotos del colegio, las entradas del parque de diversiones, el pequeño zapato azul que conservó desde su primer cumpleaños. Todo estaba ahí, como si el tiempo no hubiera pasado, y al fondo, encontró un cuaderno que ella misma había empezado a escribir antes de tener el blog. Era un diario sin pretensiones, donde hablaba solo para sí misma. Allí había una frase escrita a mano, en tinta negra, que decía, espero no olvidar nunca que lo crié para ser libre, no para que se quede conmigo. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, esa frase le hizo sentido, tal vez eso era lo que nunca entendió del todo, que amar a alguien no significa retenerlo. Que ser madre no es perpetuar la infancia de los hijos, sino permitirles crecer, aun si eso implica que se alejen, que cambien, que reclamen su autonomía incluso a costa del vínculo, y entonces llegó el día. El día en que el juez dictó oficialmente la sentencia final, tras cerrar los plazos administrativos. Matías asistió solo. Elena no fue. Ya no era necesario. No había nada que disputar, el fallo fue breve. El juez confirmó la sentencia, eliminación total de las publicaciones, abstención de nuevas menciones públicas, multa simbólica. Caso cerrado. Cuando el juez terminó de leer, Matías no dijo nada. Solo se quedó ahí sentado, con la mirada fija en el escritorio. Hasta que el juez, en un acto casi fuera de protocolo, bajó la voz y le dijo, a veces, la justicia necesita imponerse. Pero eso no significa que todo esté bien, Matías asintió. Bajó la mirada. Y se fue sin despedirse de nadie. Esa tarde llovió, Matías caminó varias cuadras bajo la lluvia sin paraguas. Cuando llegó a su departamento, lo primero que hizo fue tomar su celular. Miró el contacto de su madre. Dudó. Abrió la ventana. Respiró profundo, y no llamó, aún no porque había heridas que necesitaban silencio. Y tiempos que no podían forzarse, pero dentro de él, algo empezaba a cambiar, y dentro de Elena, también. El silencio se volvió rutina, no una pausa breve.
No un distanciamiento momentáneo. Un silencio total. Prolongado. Frío, pasaron los días. Luego los meses. Y con ellos, los cumpleaños, las fechas especiales, las navidades. Ninguno de los dos llamó al otro. No hubo mensajes, ni notas, ni gestos. Madre e hijo se borraron mutuamente de su cotidianidad, como si ambos temieran que cualquier intento de acercamiento fuera malinterpretado, o peor aún, ignorado. Elena, desde su rincón lleno de fotos viejas y tazas de té enfriado, vivía como una sombra. Salía lo justo para comprar lo esencial. A veces caminaba por el parque donde solía llevar a Matías de pequeño, pero ahora lo hacía sin detenerse, sin mirar a nadie. La gente dejó de hablar del caso. El blog fue olvidado. Las redes ya no mencionaban su nombre. Como todo en Internet, el escándalo fue reemplazado por otra historia más fresca. Y Elena, que alguna vez sintió que tocaba corazones con sus relatos, ahora apenas se sentía parte del mundo. Había días en que pasaba horas viendo una misma fotografía, Matías, a los 6 años, con las manos llenas de pintura y la cara feliz. La imagen estaba desgastada, doblada en las esquinas. Pero aún guardaba esa alegría inocente que, a sus ojos, era el reflejo más puro del amor. En otros días, simplemente no podía levantarse. Había tardes en que se sentaba frente al portátil con la tentación de escribirle un correo. A veces llegaba a escribir el saludo, hola, hijo, y se detenía. Borraba la línea. Cerraba la pantalla. Apagaba el dispositivo, para que insistir en un puente que el otro no quiere cruzar. Del otro lado, Matías vivía atrapado en una rutina exitosa pero vacía. Su carrera avanzaba. Recibía reconocimientos. Le ofrecieron una cátedra en una universidad privada. Compró un auto nuevo. Viajó por trabajo a 3 países. Pero ninguna de esas cosas llenaba el espacio que su madre había dejado en su vida, no porque la necesitara como antes, sino porque sabía que su ausencia no era producto del tiempo ni del destino, sino de una decisión. Una decisión dura, suya. Había momentos, sobre todo en las madrugadas, en que se preguntaba si había ido demasiado lejos. Si la justicia había sido justa o simplemente útil. Porque, en el fondo, sabía que su madre jamás quiso dañarlo. Solo no supo cómo soltar, y él no supo cómo decírselo sin lastimarla. La imagen de su madre saliendo sola del juzgado lo perseguía. El vestido azul marino, los hombros encorvados, esa mirada que no era de derrota, sino de un cansancio antiguo, resignado. Como si llevara años tratando de ser escuchada en un idioma que ya nadie hablaba. Elena dejó de escribir. No volvió a abrir el blog. Pero en su casa, cada cajón era una cápsula del pasado. Los juguetes de Matías seguían ahí. Sus libros, sus dibujos, hasta las primeras cartas que le escribía en el colegio, para la mejor mamá del mundo. Eran reliquias de un amor que no necesitaba ser dicho, porque se vivía en cada gesto, en cada rutina, en cada abrazo silencioso después de una pesadilla, y sin embargo, ya no quedaban abrazos. Solo la ausencia. La ciudad siguió su curso. Las estaciones pasaron. Los árboles perdieron sus hojas, las recuperaron, volvieron a florecer. Pero en la vida de Elena, todo se mantuvo estancado. Como si el tiempo se hubiera detenido justo después de la última palabra que escribió sobre su hijo. Un día, Clara fue a visitarla. La encontró sentada en la sala, con la televisión apagada, las manos entrelazadas sobre el regazo. ¿Has sabido algo de Matías? Elena negó con la cabeza. ¿Y tú? ¿Le has escrito? No. Él ya me dejó claro lo que quiere. ¿Y tú qué quieres? Elena se encogió de hombros. No lo sé. Ya no sé nada. Clara suspiró. Lo criaste con tanto amor que creíste que el amor era suficiente. Pero los hijos también necesitan que los dejemos ser distintos, incluso cuando nos duele. Elena sonrió con tristeza. Lo sé. Solo que me di cuenta tarde. Esa noche, volvió a leer sus viejos diarios. No para reescribir, ni para publicar. Solo para recordar. Para revivir lo vivido en su forma más íntima, más auténtica. Se dio cuenta de que no necesitaba que el mundo supiera su historia. Con que ella la recordara, bastaba. Matías, por su parte, pasó semanas mirando la misma carta sin abrir.
Una que había recibido hacía tiempo de parte de un lector anónimo, que decía: las madres a veces hablan demasiado de sus hijos porque, en silencio, sienten que los están perdiendo. Esa frase lo golpeó más que cualquier testimonio legal. Porque él lo había sentido. Había sentido que su madre intentaba aferrarse al pasado para no enfrentar la soledad del presente. Y aunque lo entendía, también sabía que no podía vivir cargando la infancia toda la vida. Ambos, en extremos opuestos de la ciudad, sufrían el mismo duelo. Un amor que seguía vivo, pero inmóvil. Congelado, porque hay heridas que no se cierran con tiempo, sino con comprensión, y aunque aún no lo sabían, el silencio que los separaba estaba a punto de romperse. No con ruido. No con confrontación. Sino con palabras escritas en papel. Un gesto que cambiaría todo. Llegó un día que Elena nunca imaginó, recibió una carta con la letra inconfundible de su hijo, Matías. El sobre, simple y sin adornos, traía un mensaje que por fin derrumbó el muro de silencio entre ellos. La carta comenzaba con palabras cálidas y honestas que hablaban del amor profundo y del respeto tardío, del dolor y del aprendizaje. Matías agradecía a Elena por todo lo que había hecho, por cada sacrificio, por cada instante dedicado a él, pero también confesaba que necesitaba que ella lo viera como el adulto que era, no como al niño eterno que siempre quiso proteger. Elena leyó cada línea con el corazón encogido, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia que la hizo llorar como no lo hacía hace años. Decidió escribirle una respuesta. No para publicar, no para que el mundo la viera. Solo para que él la leyera, en privado, sin juicios ni público. En esa respuesta, Elena le contó que también lo amaba con todas sus fuerzas y que entendía ahora la necesidad de soltar. Que su amor nunca había pretendido aprisionar, sino sostener, y que respetaría su deseo de ser visto y tratado como adulto. Cerró la carta con una promesa silenciosa: siempre estaría ahí, sin imposiciones, solo con amor. Aunque nunca publicó esa carta, en su corazón era la respuesta más importante de todas. Porque, a veces, el perdón no necesita palabras altisonantes ni gestos grandilocuentes. Basta con que nazca sincero y profundo, desde el alma. Matías, al recibir esa respuesta, supo que el puente entre ellos aún existía, aunque estuviera dañado. Que no todo estaba perdido. Que el amor, por más difícil que sea, siempre encuentra la forma de sanar, de crecer, de renacer. Y así, madre e hijo comenzaron a escribir un nuevo capítulo, esta vez juntos, en el silencio y en la esperanza, dejando atrás las heridas y mirando hacia adelante, con la certeza de que el amor verdadero es libre, respetuoso y eterno. Gracias por acompañarme en esta historia. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando y cómo te llamó la atención esta narrativa. Déjame tu comentario, tu opinión o incluso tu propia experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos con historias que llegan al corazón. Nos vemos pronto.